Hola, hoy vamos a ver el tema 15, amar unos a otros. Antes de ser un tema para escuela bíblico, es un tema muy importante para los cristianos, para los profesores. Y es el primer mandamiento que nos ha dado, amar unos a otros. Por eso, amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a buscar el versículo. San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, versículo 34 a 35. San Juan, capítulo 13, versículo 34 a 35. Leo yo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 11. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En la palabra vemos que esto es el mandamiento que nos ha dado, amar unos a otros, porque hemos recibido amor primero y entre el amor que hemos recibido, compartir ese amor un poco a los demás. Por eso, amar unos a otros, con esto podemos recibir muchas lecciones. Lo que la ley requiere es ese amor. Entre los muchos mandamientos que hay, si dividimos los 10 mandamientos de Nuevo y Antiguo Testamento, podemos encontrar 613 mandamientos o 1051 mandamientos. No podemos llegar a cumplir todos, pero el que ama dice que ha cumplido la ley. Por eso el amor es algo tan costoso, podemos saber. Por eso, como esta palabra dice, lo que requiere la ley es amar a unos a otros. Pero Dios, que es justo y de amor, Él ha cumplido la ley y nos ha dicho que cumpliéramos la ley. Pero si resumimos la ley, es que amemos a Dios de todo nuestro corazón y amar al prójimo como a uno mismo. En San Mateo capítulo 22, versículo 37, dice Jesús que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y también en Gálatas capítulo 5 versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso lo que requiere la ley es amor. Si amamos, cumplimos toda la ley. Pero amar de todo corazón, de toda alma, de toda mente, es algo tan difícil. Nosotros ahora también. Para eso estamos aprendiendo la palabra en la iglesia. Y también el Señor nos pide que ame a tu prójimo. En San Mateo capítulo 5, versículo 43, buscamos. San Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44. Versículo 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y además tenemos que amar a los enemigos que nos maltratan. Nos exige hasta esto. Pero ¿hasta cuánto tenemos que amar? El Señor nos ha dicho amarles sin fin. En San Mateo capítulo 18, versículo 21 dijo que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Nos exige que perdonemos, aunque sea 70 veces 7. El que cubre la falta busca amistad. Es verdad, ¿no? Si hay alguien que se porta mal conmigo, perdonar su falta, esto es una expresión de amor. Y también hay que ser una justicia perfecta para ir al cielo, pero entre los hombres de los hijos de Adán no hay nadie que sea justo, perfecto. Por eso en Romanos capítulo 4, versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entre las personas no hay ni una que sea justa, pero el que cree en la obra que Dios hizo por nosotros nos es contado por justicia. Por eso lo que la ley nos pide es que amemos unos a otros, pero ¿hasta cuánto? Amar a los enemigos, amar hasta fin y creer lo que Dios ha hecho. Esto es lo que exige la ley. Segundo, los descendientes de Adán solo pueden fracasar totalmente, porque en su corazón está el carácter pecaminoso. Los humanos no podemos llegar a cumplir lo que la ley nos exige. Por eso Dios hizo por nosotros en nuestro lugar. Por eso creer en Dios significa creer lo que Dios hizo por mí, ¿no? No podemos cumplir lo que la ley nos exige. Todas las personas no pueden hacer. No tenemos fuerza de amar a los demás. Y la persona que no ha recibido amor no puede dar amor a otros. Es imposible. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Jesús le dijo que Jesús tiene que morir primero por Pedro para que Pedro pueda amar a Jesús. Nosotros también. Después de comprender el amor de Dios, podemos, con el amor que hemos recibido, amar a otros. Por eso, los hombres que hemos nacido de pecadores y pecamos como beber agua, no teníamos fuerza para amar a Dios y amar al prójimo. Por eso, David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que vive la iniquidad como agua? El hombre desde nacer es pecador. Por eso con la fuerza humana no puede amar. Todas las personas hemos fracasado. En Romanos 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y tiene pecado, comete pecado, esa es la vida humana. Y además, descubre el pecado de otros. Y es utilizado por el diablo en la vida. Por eso el que practica el pecado es del diablo, dice. Así es. El que practica el pecado es del diablo. Un arcángel desobedeció a Dios y fue echado ante Dios. Así nació el pecado, por el corazón altivo. Por eso, descubrir el pecado de otros, esto es ser utilizado por el diablo. Los humanos han fracasado totalmente y además han apedreado a los profetas que Dios ha enviado. Hasta el Hijo de Dios fue crucificado por los hombres. Los judíos tan malvados, o como nosotros, conociendo la obra de Dios, pero rechazamos de creer en Él, esto es peor que los judíos malos. Y tercero, lo que exige la ley, los hombres no pueden cumplir. Por eso Dios, en lugar de hombre, vino con el cuerpo humano para cumplir. Jesús perfeccionó el amor y resucitó. La obra que todos los hombres han fracasado, Jesús vino
y cumplió lo que la ley exige, amor. Cumplió lo que la ley exige, amor. En Romanos capítulo 8, versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Romanos 13, 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios mismo nos amó primero hasta la muerte, por eso vosotros que habéis vestido de este amor, amar a los demás. Primero de Juan capítulo 4 versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y también en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso los hombres que tienen el carácter pecaminoso no pueden cumplir lo que la ley exige, por eso Jesús vino por nosotros, para cumplirlo. Nosotros que hemos comprendido el amor de Dios, especialmente los cristianos salvos, en la iglesia y también fuera de la iglesia, debemos de amar unos a otros. A nosotros que ya tenemos la fuerza de amar, porque nos amó hasta la muerte y nos dio Espíritu Santo con el amor abundante del Señor. Nos dice que amemos unos a otros. Así nos mandó. Por ejemplo, si cada mañana abro los ojos, en el patio de la casa siempre encuentro una bolsa de arroz. Todas las mañanas abro mis ojos y está la bolsa de arroz. Entonces, dar un poquito de arroz a los demás, esto no es nada difícil. Igualmente, nosotros que hemos recibido el amor infinito, ante este gran amor, compartir a otros un poco de amor no es nada difícil. Por eso nos amó hasta la muerte. Pensando en esa gracia de Dios, nosotros también podemos amar a los demás, al prójimo. Por eso, como el Señor nos amó primero, ahora nosotros también debemos de amar a Dios y también a los otros. Ya tenemos esa fuerza de amar. En 1 de Juan 4, 19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es. Nosotros antes no teníamos fuerza de amor a los demás, pero como ya hemos recibido el amor, con el amor recibido podemos dar. 1 de Juan 4, versículo 11 dice que, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 1 de Juan 3, 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es un deber nuestro. Pero en la iglesia vemos que poner la vida por los hermanos en el mundo no es nada fácil. Pero, ¿qué es amar? En la iglesia nosotros tenemos que pensar. Hay muchas dificultades y también vivimos en un mundo muy prisionado. Pero en la iglesia los cristianos debemos de compartir amor unos a otros. Nosotros venimos a la iglesia no es para recibir amor, sino para dar el amor que hemos recibido. Por eso, si en la iglesia hay algún hermano o hermana que diga que esta iglesia no hay amor, entonces esta persona algo ha entendido mal. La iglesia no venimos para recibir amor, sino para dar. Si hay personas más difíciles que yo o las personas que tienen situación peor que yo, hay muchos. A esas personas tengo que amar a ellos. Para eso venimos a la iglesia. Y si tengo don que he recibido, hay que utilizar no para mí, sino para otros. El don que Dios nos ha dado, los talentos, esto no es para que lo utilice para mí, sino en la iglesia, utilizar por los hermanos y hermanas. Esto es el don. Cuando amamos unos a otros, entonces
conocerán que somos discípulos del Señor. En San Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si amamos unos a otros, entonces todos conocerán que nosotros somos discípulos de Cristo. Así es. Hay muchos cristianos, pero los cristianos renacidos no son muchos. Nosotros tenemos que ser luz para las personas gentiles. Ellos son diferentes cristianos. Así hay que ser reconocidos los cristianos renacidos. Pero siendo cristiano, si somos igual que las personas mundanas, algún problema tendremos entonces. Y también, estando en la iglesia, debemos de amar a unos a otros, es porque tenemos que ser miembros unos de los otros. Miembros unos de los otros, los miembros hay que cuidarse unos de otros. En Romanos 12, versículo 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por eso, en 1 Corintios 12, versículo 25, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si vemos un poco adelante, dice que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Que se preocupen unos por los otros. Nosotros, como somos miembros, hay que cuidar unos de otros. Por eso en Salmos dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es habitar juntos, pero habitar en armonía. Podemos habitar juntos sin armonía, pero lo que el Señor nos exige es, ¿qué es la comunión? Es que los hermanos y hermanas habiten juntos en armonía, que el cuerpo y el corazón sea en armonía. Dios se agrada viendo este aspecto. Por eso en Romanos 8, versículo 28 dice, y sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada uno tenemos un papel diferente, pero cuando todas estas cosas unimos con nuestro corazón, nuestro cuerpo, para un propósito, esto es gloria de Dios. Por eso Dios nos manda. ¿Por qué hay que amar unos a otros? San Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Así nos exige. Entonces, en la iglesia, ¿cómo hay que amar unos a otros? Hay muchas maneras. Primero, amar a los hermanos, hermanas visibles es amar a Dios invisible. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En San Mateo 25, versículo 40 dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo recibisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así es. Amar a los hermanos y hermanas de la iglesia, esto es amar a Dios. Y el amor no es con solo palabra, sino el amor es en hecho y en verdad. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En Santiago, capítulo 2 también dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así es.
Si alguien ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En 1 de Juan 3, versículo 17, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En la iglesia, la forma de amar unos a otros es amar a los hermanos, hermanas que se ven en los ojos, y no en lengua, sino en hecho y en verdad. Hay que amar. Y si ve la necesidad del hermano, ayudarles. Y que dejemos la calumnia, el juicio, el resentimiento, el odio y la contienda. Así es amar unos a otros. En Santiago 4, versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. En Santiago 5:9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Quejas. No puede haber en la iglesia quejas. En Salmos 37 dice que los justos no murmuran. Igualmente, si pensamos que todas las cosas son de voluntad de Dios, entonces no tenemos razón de murmurarnos. Creer en Dios no es algo fácil, pero estar satisfecho de lo que uno tiene y estar satisfecho de la situación y ambiente que uno se encuentra, esto es confiar en Dios. Que Dios Todopoderoso me ha dejado esta situación, este ambiente, es porque esto es lo más adecuado para mí. Pensar esto, entonces puedo estar satisfecho con la situación actual y puedo confiar en Dios. Por eso en la iglesia no hay que murmurar a los hermanos, hermanas. Y también animar unos a otros, ayudar unos a otros para que podamos crecer bien en la iglesia. Y cada vez que llegue más cerca el fin del mundo, como en Hebreos 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la iglesia hay personas con buena fe y hay personas que no es así. Aunque en la iglesia servir a muchas personas es lo que tenemos que hacer. Por eso, si hay miembros más débiles que yo, hay que cuidarlos. Esto es nuestro trabajo, esta es la forma de amar a ellos. Y otra cosa es orar unos por otros para que podamos vencer la tentación de Satanás. Orar unos por otros. El diablo es como el león rugiente, busca a quien devorar. Si nosotros podemos vencer la tentación, entonces el Señor no hubiera dicho esta palabra. Orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque si entramos en tentación todos caemos. Por eso que oremos para que no entremos en tentación. Igualmente nosotros hay que orar uno por uno mismo para que no entre en engaño de diablo, de Satanás. Y también orar por los demás. Esto es amor a los demás. Por eso Efesios 6, versículo 18 dijo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros, si amamos unos a otros en la iglesia y expresamos nuestro amor, entonces, ¿qué pasará? La consecuencia de nuestro amor, que entre nosotros habrá amor de Dios y los hermanos y hermanas estarán unidos interiormente y exteriormente se predicará el evangelio. Y vamos a tener mucho gozo, felicidad, y los hermanos y hermanas crecerán firmemente en la fe. En 1 de Pedro 4, versículo 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque amor cubrirá multitud de pecados. Y también en 1 de Juan 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros servimos al Señor y amar a los hermanos y hermanas en la iglesia, entonces Dios podrá hacer muchas más cosas a través de nosotros. Interiormente, la fe de los hermanos y hermanas crecerá y exteriormente se evangelizará a más personas. Para amar unos a otros, hay cosas que tenemos que tener cuidado. En la iglesia hay cosas que quiere romper amor. ¿Y cuáles son los que rompe amor? Primero, contiendas y hacer grupos. Contiendas y hacer grupos. En la iglesia de Corinto pasaba esto, que apóstol Pablo les regañó. Primero de Corintios 1, versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. En 1 Corintios 3, versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En la iglesia puede haber contiendas o grupos. Aunque no haya esto, en la iglesia tenemos que tener cuidado en el egoísmo grupal. Egoísmo grupal. En la iglesia hay grupos de ministerio, ¿no? Mi grupo, mi distrito o mi clase, existen estos grupos, ¿no? Pero nosotros, como somos miembros de la iglesia, todos los grupos de la iglesia son para la iglesia. Por eso, estando en la iglesia, mi grupo, mi distrito, esto puede pensar como un egoísmo grupal. Nosotros estamos en el cuerpo del Señor, la iglesia. Solo estamos haciendo el trabajo en el cuerpo del Señor, la iglesia. Y que también puede entrar corriente del mundo para romper el ambiente de la iglesia. Hay que tener cuidado en esto. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En capítulo 2, versículo 18 también, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, no hay que dejar entrar corriente del mundo en la iglesia. No podemos apartarnos del mundo, pero no tenemos que estar caídos en el agua, como los peces del mar. Aunque vive en el mar, pero su carne no está salado. Los cristianos igualmente. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que ama al mundo, el que es amigo del mundo, aquí dice, ¿no? Estando en el mundo, nosotros siendo cristianos en la iglesia, si podemos desempeñar todo el papel que debemos de hacer, entonces no habrá problema. Pero si amamos al mundo, esto es ser adúltero contra Dios. Las cosas que sea corriente del mundo puede romper el amor de la iglesia. Y también, no acercar a Dios, eso es romper el amor. Estar alejados de la palabra, de la comunión, de la oración, cuando se enfría el amor a Dios, ve defectos de los hermanos, aborrece a los hermanos, se aleja de la iglesia. En Santiago 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercar a Dios es lo más correcto, ¿no? Pero
por no acercar a Dios, se aleja de la palabra, se desaparece la palabra en el corazón, empieza a juzgar a los hermanos y hermanas. Estas cosas son cosas que rompen el amor. Y otra cosa es crítica, calumnia y odio. Estas cosas también lo que hace es romper el amor del Señor en la iglesia. En San Mateo 7, versículo 2, dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Quién es tú que juzgas al criado ajeno? Que no nos pase esto en nosotros. Hoy la palabra que hemos aprendido nos ha dicho amar unos a otros. Si lo resumimos, primero es lo que exige la ley. Amar es lo que la ley nos exige. Pero como los humanos han fracasado totalmente, no pueden llegar a cumplir esto. Por eso Dios mismo vino en cuerpo humano y cumplió lo que la ley exigía. A través de la cruz cumplió el amor, lo que exige la ley. Por eso hay muchas razones de por qué tenemos que amar unos a otros en la iglesia. Como el Señor nos amó primero, nosotros también tenemos que dar amor a los demás. Y cuando nosotros amamos unos a otros, muchas personas sabrán que somos verdaderos cristianos. Y estar unidos, cumplir el bien, esto es la voluntad de Dios. Esto es orden de Dios. Y en la iglesia hay formas de cómo amar a los demás. Es decir, amar a Dios invisible es amar a los hermanos y hermanas que se ven. Y amor no es con lengua, sino con hecho y en verdad. Y la consecuencia de amor es que en la iglesia interiormente los hermanos crecerán en la fe y exteriormente se predicará el evangelio. Hay que tener cuidado en que hay cosas que rompen el amor en la iglesia, que son contiendas, hacer grupos, egoísmo, grupar. Y otra cosa es que entra corriente del mundo en la iglesia. No acerca a Dios, se aleja de la palabra. Estas cosas rompen el amor. Por eso este tema, en vez de ser un tema para escuela bíblica, siendo cristianos, hay que conocer bien este tema. Oremos juntos. Dios Padre, lleno de misericordia y amor, te damos muchas gracias por tu gran misericordia y te alabamos. Entre muchas personas nos has amado primero y nos has salvado. Y nos ha dado el cuerpo del Señor, la iglesia tan preciada, y nos ha hecho estar. Te damos muchas gracias. Y nos ha dado un cargo muy precioso. Hasta el día que tú vengas, ayúdanos a ser fieles en este trabajo que nos ha encargado. Y que en nuestro corazón tú trabajes para que podamos ser humildes y con un corazón manso servimos a ti y también sirvamos a los hermanos y hermanas. Ayúdanos en la hora de amar a Dios y amar a los hermanos y hermanas. Ayúdenos a que no nos falte nada, sino que podamos amar en hecho y en verdad, no en lenguas. Dejamos todo en tu mano misericordiosa. Ayúdenos. En el nombre de Jesús, que siempre nos ama, hemos orado. Amén.